Vamos a iniciar las transmisiones entonces acá, bueno, junto con Patricio, así que feliz de estar. Primero, antes que todo, muchas gracias a todos los quienes se dieron el tiempo de asistir, de acompañarnos hoy día. Quizás para quienes nos ven por primera vez, o quizás quienes participan por primera vez del Meetup, le agradecemos ser parte de esta comunidad. La verdad, somos una comunidad no tan grande, hemos partido desde el 2017 y desde este año ya contamos con grandes figuras, ya lo ven a mi izquierda. Y tenemos la posibilidad ya de poder empezar a ver nuevos temas, que en particular hoy día vamos con un tema muy fuerte, ya temas de AI. En particular, solamente mencionarles, son un grupo dentro del Meetup. Si ustedes ya están dentro del Meetup, le agradezco ahí estar de manera activa en las actividades y ojalá también saber de su feedback posterior al evento, lo cual nos da la retroalimentación para mejorar a la siguiente. Pero en caso de que no la conozcan, esta actividad ya se hace desde el 2017, 2019, disculpen, en adelante, principalmente enfocado en temas de tecnología nueva, en su momento muy exploratorio en temas de IoT, y ahora muy exploratorio en temas de AI. En particular vamos a estar viendo tecnología, principalmente nuestro interés en esta actividad es dar conocimiento técnico, altamente técnico, para poder desarrollar capacidades técnicas en su equipo. Estas actividades son todas gratuitas, estas actividades principalmente van una vez al mes y nuestro interés principal dentro de esto es compartir el conocimiento. Así que, ¿de qué forma nosotros nos vemos retribuidos, además de su participación? Es que obviamente puedan sacar provecho de estas actividades. En esta oportunidad, y dándole un poco la palabra a Patricio, queremos agradecer el aporte y la oportunidad de quien nos recibe en su casa, de EY. Así que dejo a Patricio quizás con unas palabras, unas breves palabras. Sí, no, y bueno, y justamente quería darles la bienvenida a este espacio, ya que es nuestra casa, y de verdad es un gusto tener a la comunidad que está moviendo temas técnicos en Chile acá de visita, tener al Meetup de IoT, que digamos que es un placer, digamos, tenerlos acá. Ojalá este sea el primero de muchos que hagamos juntos. Y contarles un poco de qué es Iguay, digamos, y cuál es nuestro compromiso con las tecnologías emergentes. Iguay es una gran empresa de auditoría inicialmente, pero también muy fuerte en temas de consultoría. Y dentro de la consultoría lo que estamos buscando es la mejora del negocio, ¿ya? Es decir, cómo nuestras empresas chilenas pueden ser mejores, pueden ser más competitivas, cómo podemos tener una economía más sofisticada, basada en activos de mayor conocimiento, de mayor valor. Y es en eso en que estamos apoyando a la industria chilena en esta sofisticación. Y en eso, temas como el IoT, la realidad aumentada y la inteligencia artificial son clave. Y dentro de nuestro equipo son prácticas importantes, prácticas que estamos desarrollando. Así que esto está en el corazón de lo que estamos haciendo, está en el corazón de la transformación de las empresas y por lo tanto queremos siempre estar al tope de la ola y por eso nos convence mucho el trabajo con comunidades. El trabajo con comunidades para nosotros es un compromiso muy antiguo, de que hace mucho tiempo estamos colaborando con comunidades como esta. ¿Por qué? Porque de alguna forma todos vivimos en algún minuto esa inspiración de escuchar algo que está más allá de lo que yo sé, de escuchar, digamos, un proyecto que me abre los ojos y me hace pensar, wow, en realidad tenemos que pensar los problemas de forma distinta y eso no va a surgir de hacer las cosas como siempre las hemos hecho. Hay que pensarlas distinto y estos creo que son los grupos donde estas cosas están ocurriendo, ¿ya? También nosotros estamos muy convencidos de que el talento va a empezar a surgir de formas distintas. ¿Ya? El talento vamos a empezar a verlo en lugares más atípicos. No va a ser el egresado de un cierto lugar, con un cierto track de notas o que fue ayudante de algo. Probablemente nos vamos a ir encontrando con cosas mucho más distintas que tienen más que ver con challenges, tienen que ver con hackatones, que ya hemos hosteado dos acá en este mismo espacio. Así que un poco les dejo también a ustedes la inquietud de qué cosas nuevas están pasando. Sería súper interesante que ustedes también pasen al stage en la medida que tengan un proyecto, una idea, una iniciativa. Ahí hablen con Matías. Seguro que acá hay espacio para, cuéntenos, traten de recibir feedback. Y si nada, quizás un día se nos ocurra hacer la hackathon, te la dejo ahí también a ver si la hacemos y nos ponemos a codear y a cablear acá juntos, ¿ya? Así que eso, muchas gracias a todos por venir y dale, sigue. Esa es la agenda.
Bien, no presenté formalmente, pero para quienes están detrás de la formación de este evento es Wisely. Nosotros somos una empresa de desarrollo tecnológico enfocado en temas de Internet de las Cosas, realidad virtual o aumentada, y ahora último, por eso el mismo de las actividades ya relacionados con temas de inteligencia artificial. Particularmente, nuestras vinculaciones van desde la parte más industrial, que es monitoreo y control, temas de realidad aumentada, donde quizás ahí le puedo dejar la invitación que ya tenemos incluso un juego, también ahí podemos comentarle algo de ello, en realidad virtual. Y tenemos una buena noticia, que estamos trabajando en nuestra herramienta de gestión empresarial basada en temas de inteligencia artificial. No queremos contar, encantado de comentarles más, pero sin aburrirlos de nosotros, ya que queremos compartir más conocimiento. Quiero comentarles a las personas que están acá presentes, lamentablemente los que están allá desde su casa no me va a ocurrir, pero para que quede la invitación a que nos puedan acompañar de forma presente, van a ver un pequeño papel con una página web para que puedan pedir alimentos junto con bebida, y se les va a llevar a la mesa mientras es la actividad, para la que lo puedan revisar, y así hacemos de manera más fluida y no necesariamente todo al final de la actividad. Así que para el resto que está de la casa, lo vamos a estar esperando por lo menos para la siguiente oportunidad. En sí, para así hacer parte a quienes están en la casa, queremos que nos hagan presentes con sus preguntas. Hay una zona dentro de Teams que pueden hacer sus consultas. Una vez finalizada la presentación del expositor, se van a hacer de forma abierta. Y en el caso de quienes están presenciales, pueden levantar la mano, vamos con el micrófono y así lo podemos acercar, y que el resto de la comunidad también pueda escuchar a quienes nos están viendo desde la casa. Lo que nos convoca hoy día es la introducción en Azure AI Studio. Particularmente estamos felices porque también tenemos invitado a César, que nos va a acompañar con la primera actividad. Él también es senior, o sea, es parte también de EY, es Senior Manager Digital and Data Analytics, si eso es correcto aún, y me lo habló LinkedIn, así que todo bien en ese sentido. Y queremos hablar de algo que es bastante fundacional. Así en ese sentido, César, te invitamos a hacer Mu- la presentación. Muchas gracias. Lo tenía que sacar el mute, ¿cierto? Sí. Sí. Sí, primero, mientras eso se conecta, quería preguntar cuál es la formación de todos. Si es que actualmente, qué tan, si se consideran más del lado técnico o más del lado de negocio, como para saber con qué espectro estamos hablando. Si me pueden levantar la mano todos los que se consideran más técnicos de los presentes, más de negocio, ser como el resto, ya es como la otra mitad. Perfecto. Ya. Entonces, espero que esto pueda servir un poquito para todos. No, la entrada está suelta, parece. Ah, ahí está, perfecto. Ya, entonces, de lo que quiero que hablemos ahora, es más un gusto en que quiero darme de hablar de algo que no se conversa tanto, pero es que hablemos realmente de qué es lo que está un poquito atrás de esto, ¿cierto? Porque la mayor parte de las veces vamos a tener acceso a, a las APIs directamente, y estas cosas van a ir evolucionando, pero tratemos de ser un poquito más fundacional y discutamos una conversación que se está dando ahora, pero veámoslo con altura de mira. Generalmente se conversa mucho de si realmente esta inteligencia artificial va a tener conciencia algún día, si es que las máquinas nos van a dominar. Eh, Quiero que hablemos de eso, pero a nivel un poquito más humilde. No vamos a hablar de si es que las máquinas tienen conciencia o no, pero hablemos del entendimiento. ¿Sí? O sea, realmente, si es que hablamos de entender, ChatGPT entiende lo que digo, entonces eh, esa es una pregunta que es bastante válida, que es, diría, el primer eslabón para poder
responderse la pregunta de que si algo tiene conciencia o no, ¿cierto? Actualmente sí, yo creo que si alguien lleva un maniquí a alguna tribu que nunca haya visto un maniquí, la gente viendo el maniquí va a asustarse porque va a decir, ¿qué es este humano? ¿Cierto? Entonces, una de las razones por las que eso pasa es porque nosotros solemos asociar que algo es humano porque tiene ciertas características de humano, ¿cierto? Entonces, de la característica humana de la que quiero hablar en específico es el entendimiento. Investigando ese tema, esto me puse a leer harto de qué decía la filosofía con respecto al entendimiento, y resulta que ha sido un tema que es debatido. El entendimiento, como sí, es entendido desde sus bases con un concepto que se le dice la epistemología, ¿sí? Entonces, Platón hablaba de que alguien tenía epistemia cuando podía comprender todo, cuando podía comprender hasta Dios. Entonces, a medida que pasó el tiempo, esos conceptos gradualmente fue cambiado y luego Aristóteles, por ejemplo, lo tenía un poquito más gradual, entonces con su método deductivo. Y en los últimos 100 años el concepto de entendimiento ha sido importante por la filosofía de las ciencias. Cuando se empieza a preguntar el concepto de qué es real, que es un concepto que pareciera ser muy elevado, pero sigue siendo importante, porque cuando uno dice si algo es real o algo lo estoy entendiendo, es cómo valido el conocimiento de otra persona. Entonces, en los últimos años, el entendimiento, las últimas transformaciones que ha tenido la filosofía del entendimiento, han tenido que ver con la separación de la sensación del entendimiento con el entendimiento en sí. ¿Sí? Y en esto yo quiero hacer la diferencia de entendimiento y conocimiento. Yo creo que todos podemos ser, y esto por distintos autores se ha nombrado, de que el conocimiento es algo separado del entendimiento. ¿Y cómo podemos verlo instintivamente? Si uno dice, está lloviendo afuera, es fácil comprobarlo si uno mira hacia afuera, ¿cierto? Entonces, el conocimiento es más comprobable y vamos a ver que está también compartimentalizado. O sea, uno puede tener distintos conocimientos o datos separados, pero no significa necesariamente que uno entiende eso. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo digo, entiendo que está lloviendo afuera, es distinto que saber que está lloviendo. Porque si entiendo, a lo mejor digo, entiendo la razón de por qué está lloviendo. Está lloviendo porque es invierno. Está lloviendo porque es invierno y llevamos tantos meses en sequía. Y hay otros conocimientos que se empiezan a conectar entre sí. Entonces, eso nos da ciertas luces de qué establecemos por entendimiento. Entonces, entendimiento también va a estar relacionado con cómo uno conecta ciertos conocimientos entre sí. Entonces, los que saben un poquito más de Machine Learning, inteligencia artificial, le empezará a sonar esto conocido, de cómo uno va transformando estos datos en información, ¿cierto? ¿Qué es esto? Entonces, el concepto de conocimiento y entendimiento está bien separado. Y si vamos al tema en específico de... quiero dejarlo un poquito con ese detalle y vamos a pasar ahora a inteligencia artificial y después vamos a volver un poquito más de filosofía. Vamos a hablar un poco de los encoders y los decoders, ¿ya? Entonces, en su concepto más básico, uno tiene una encodificación, una decodificación. Y algo que uno podría querer hacer es hacer un traductor, ¿cierto? Entonces, pero usted lo puede imaginar también como una caja negra, donde yo tengo, para los más matemáticos, tengo un input y tengo un output y algo pasa adentro, ¿sí? Entonces, y es que yo lo hiciera solamente por conocimiento de cada una de las palabras, acá se volvería un poco difícil, porque si yo veo como cada palabra, I por yo, want por quiero, y así una a una, puedo hacer traducción literal, pero no me queda tan bien, ¿cierto? No me queda tan bien literalmente, hay ciertas cosas que se pierden, entonces hay ciertos temas que yo tengo que manejar si es que yo veo cada conocimiento completamente como un compartimiento separado. Acá estoy pensando como mi núcleo de conocimiento, la palabra en sí, ¿cierto? Entonces, lo primero bueno, un sistema que surge,
que es el sec2vec, el secuencia to vector, y surge también el sistema de encoder y decoder. Acá lo que se hace es que se hace un encoding donde donde mi vector va tomando la información de todo lo que está inmediatamente hacia atrás, iterativamente, y lo que genera eso, acá no lo voy a hacer con todo, es que la secuencia que yo tengo, que se va a traducir en unas redes neuronales, es que esta secuencia va a tener toda mi información hacia atrás, ¿ya? Y eso va a generarme un vector de salida. Este vector de salida va a ser mi codificación de lo que tengo inicialmente, el encoding. El encoding va a tener cada una de las palabras y va a tener la relación hacia atrás de estas palabras. Entonces, fíjense que esto es no solamente porque uno esto lo podría pensar como n-dimensional, pero un poquito más grande que n-dimensional, ¿cierto? Es un n por n partido 2 dimensional, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tenemos la historia hacia atrás, ¿sí? Ahora, el problema de eso realmente es, bueno, si yo quisiera hacer este decoding, tengo que fijarme también que no puede ser unidireccional. Entonces lo que empieza a pasar esto es que el decoding también tiene que tener la misma lógica si yo quisiera dejarlo como el quiero ir al cine, tiene que tener la misma lógica. Entonces, para poder lograr eso, la secuencia a vector tiene que tener esta misma lógica. Entonces, con una respuesta de n por n partido 2, el decoding lo que hace básicamente es tomar esta conexión entre palabras para poder hacer estas traducciones, ¿sí? Y es como funcionaban antiguamente los traductores, que ahora funcionan de otras maneras, pero antiguamente de su manera más básica funcionaban así. ¿Ok? Ahora, viene la pregunta realmente, que podríamos decir que el modelo entendió la frase. Para responder esa pregunta, que yo creo que es una pregunta yo creo que estamos preparados para responderla. Para responder esa pregunta tenemos que plantearnos en qué significa o qué es para nosotros cuando alguien te ha entendido. O sea, porque todos tenemos nuestra verificación de cuando estoy hablando con alguien, esta persona me entendió. ¿Sí? Estoy hablando con alguien, le estoy explicando algún tema y digo, esta persona me entendió. Ah, me entendió porque asintió. O me entendió porque me hizo preguntas que son apropiadas a lo que le estoy diciendo. O porque le conté un problema y me dio una solución que tiene sentido según lo que conozco de esta persona. Entonces, ahí viene un problema bien interesante, que es un problema que la gente de OpenAI y los otros desarrolladores de inteligencia artificial están viviendo ahora, es que el entendimiento es contextual, ¿cierto? O sea, básicamente si alguien, pongámonos el caso de que uno está viendo un video de una conspiración, mucha gente, un sector importante de la gente que está viendo videos de conspiración van a decir, me hace completamente sentido y entiendo que los Illuminati nos están dominando. Y para esa persona él entendió, ¿cierto? Entendió claramente que los Illuminati están viendo. O sea, eso se conecta un poco con lo que les decía antes, que el entendimiento actualmente, como se entiende en filosofía, está separado de la sensación de entendimiento, ¿sí? Entender en sí no es lo mismo que sentir que uno entiende para la filosofía moderna, ¿sí? Pero sin embargo, la forma en que se evalúan los modelos como ChatGPT son con la evaluación de la sensación de entendimiento, ¿cierto? Entonces, para que OpenAI genere dinero, lo que necesita es que la mayor parte de personas que usa este modelo diga, este modelo me entiende, ¿cierto? Por lo que acabamos de conversar, significaría que existe una persona que es capaz de entender a todas las personas y hacer que las otras personas se sientan entendidas, ¿sí? Lo que
genera muchos problemas para las personas que lo están desarrollando porque significa que no solamente tienen que adaptar este modelo para que haya entendido de verdad el problema, sino también tenga que entender a la persona que le está haciendo ese problema, que es un problema completamente distinto, ¿cierto? Entonces, ustedes, si es que están al tanto de las noticias, podrían haber visto que en los últimos meses, en el último mes, la precisión de los modelos de las LLM grandes como ChatGPT ha bajado. Y yo creo que esta es una de las razones, porque están cambiando, haciendo el trade-off de entendimiento real por el entendimiento percibido. Que el entendimiento percibido es lo que le pega a los márgenes. ¿Ya? Entonces, hablemos de eso del entendimiento en sí, y después vamos a dejar la pregunta abierta de cómo hace realmente eso para entender, porque hay distintas cosas que si uno lo mira como caja negra, de que esto podría tener sentido, ¿cierto? Entonces, más allá de opiniones y cosas así, si yo le digo a mi chat GPT, quiero ir a las películas, puede ser un traductor y me dice, me entrega un input, quiero ir a un cine. Me puede decir qué películas quieres ver o me puede decir, dicen que Oppenheimer es buena. Y cada uno de estos es una respuesta válida según el contexto de la pregunta, ¿cierto? Entonces, el contexto es importante. Entonces, ¿cómo vamos a entender este contexto? Y ahí es donde salió un paper bien importante, que es el paper que ha dado inicio a la mayor parte de las cosas, que es Attention is All You Need, que hicieron los ingenieros en Google. Ese paper se enfocó en la atención. Bueno, y acá, antes de eso, es básicamente lo que les decía antes. ¿Cuál es la diferencia entre entendimiento y conocimiento? A mi opinión, la diferencia en entendimiento tiene que ver con contexto, que es precisamente de lo que se encarga el attention. Si vamos a la diferencia del sequence to vec, la diferencia es que se le pone una capa de atención, donde ¿qué es esta capa de atención? La capa de atención lo que hace es entregarle una matriz, sí, una secuencia de valores que lo que hacen es, imagínense, esto podría ser mucho más largo, esto podría ser un libro, ¿cierto? Es decir, según el contexto, mira, generalmente yo veo Go y Movies juntos. Entonces, a estos dos yo le voy a dar cierto valor y en una matriz de similaridad, en un vector de similaridad en realidad, yo voy a decir que estas dos cosas están unidas, son parecidas, ¿cierto? I want también puede ser que tenga un cierto porque es como lo que quiera esa persona, ¿cierto? Dependiendo del contexto, ¿cierto? Go to the movies, el go to podría ser importante si a lo mejor yo quisiera saber cómo llegar. Entonces, dependiendo de la historia con la que se entrene esto, cada uno de estos vectores, que serían lo que se le llama acá en específico en el sistema de multiatención, que son con lo que funcionan los transformadores, se le llama query y key. Cada uno de estos son vectores de similaridad que te dicen estas palabras están relacionadas. Y la gracia que tiene esto, en comparación con lo anterior, que en lo anterior yo lo que tenía que hacer era tener esta matriz triangular grande que lamentablemente lo que me definía era un límite de atención. Entonces yo a medida a que iba avanzando, esto era como como Doris de Buscando a Nemo, olvidaba los últimos minutos, ¿cierto? Entonces la gracia de esto es que como genera estos vectores que son básicamente búsquedas de similaridad, pero en realidad similaridad es el término técnico, pero en realidad yo diría que es más correspondencia como contexto, te permite decir la palabra go es importante en movies y eso le da contexto para ver qué es lo que tiene que responder este chat GPT, ¿cierto? Entonces, ahora, en términos de entendimiento, se imaginarán el problema, que este vector de entendimiento, este vector de búsqueda, no es necesariamente el mismo para cada persona, ¿cierto? El ideal. Entonces, un buen vector de búsqueda va a depender también de la persona que está preguntando, ¿sí? Entonces, distintos contextos pueden ser recuperados de la data y esa es la gracia de la atención en grandes rasgos, ¿sí? Y
Esto era relativamente corto. También quería ir cerrando esto con ciertas preguntas. Primero, que la suma de partes es igual al todo. O sea, yo creo que a futuro va a ser importante preguntarse a eso. En un momento esto en términos de entendimiento va a seguir mejorando. Entonces vamos a decir, cuando venga el punto de los derechos, ya, esto entiende como humano, hace tal cosa como humano. La suma de partes implica que vaya a tener derecho, implica que vamos a tener cierta similaridad. No es una pregunta que tenemos que resolver ahora, pero una pregunta que probablemente se va a dar en los próximos años. Y eso también lleva a también que nos preguntemos si es que esto entiende o no. A mi parecer, con los conceptos filosóficos actuales, ChatGPT entiende. ¿Sí? Es decir, que tenga un sentimiento que las máquinas nos van a dominar, sino en lo que significa particularmente entender, entiende. ¿Sí? Y mi apuesta para futuro es que, dado los distintos contextos que requiere el entendimiento, lo que va a empezar a pasar es que las distintas LLMs que van a existir van a ser LLM especializadas. LLM entrenadas para cada situación, lo que va a permitir como unos vectores de búsqueda con mayor precisión. Eso, gracias. Dale, Juan Pablo. Ah, ya, verdad. No, una pregunta, si lo haces solamente con este análisis de similitud, ¿ya? Uno podría efectivamente inventarle palabras, por ejemplo, y que comprendiera el contexto igual. Ya, se le sube un cuento claro. acá. ¿Lo haces solamente así o tiene un entity recognition detrás, algún modelo que lo acota, pero lo hace entender No, mejor? es que tiene que ver más como con el entrenamiento, ¿no? O sea, cuando uno entrena eso, lo que vas haciendo es básicamente muchos productos, puntos matriciales que te van diciendo, esta palabra está bien relacionada con esta, dada el contexto. Imagínate que no es de par, entonces tienes una matriz donde varias están conectadas entre sí. Perfecto. Entonces, no sé si eso... Sí. Entonces, sobreentrenar eso sería tener más matrices donde le vaya haciendo más productos puntos para que se van ajustando esos pesos. Que es lo que hacen actualmente en la LLM uno hace cuando entrena con estas búsquedas vectoriales, ¿no? Gracias. Dale. Hay una pregunta que esa, quiero hacerla porque es básica y quisiera entenderla desde ti, que es el tema de que cuando se dicen que se entrenan o se va utilizando en base a parámetros. ¿Qué son estos parámetros? Cuando hablamos que está de billones de parámetros, ¿qué relación tiene a nivel, claro, de palabra o ¿cuál es la explicación para eso? Sí, lo que pasa es que básicamente estas matrices que te estaba diciendo, cada una de estas va implicando ciertas como redes neuronales asociadas por atrás. ¿Sí? Las redes neuronales tienen por cada palabra, y en realidad no precisamente por cada palabra, pero en su concepto mínimo, por cada palabra tienen un parámetro que se llama función de activación. Esa función de activación lo que te dice es qué tan importante es esta palabra. ¿Sí? Entonces, en general, al menos vas a tener tantas funciones de activación como tenga tu diccionario. ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, entrenando una LLM, vas a tener al menos tantas funciones de activación como el diccionario de la lengua inglesa. ¿Ya? Entonces, pero eso se empieza a multiplicar también porque esas funciones de activación también están relacionadas con cómo es el contexto de cómo se comunican esas palabras entre sí, ¿cierto? Entonces, en su versión más simple son decenas de miles de palabras, por ende decenas de miles eh, de funciones de activación. ¿Sí? Esa es como como la forma más simplificada. ¿No? No sé si con eso respondo a tu pregunta. Sí. Eso, no quise entrar mucho en profundidad también por los temas como de tiempo, etcétera. Quería como que pensáramos un poco más de estos temas porque me tocó
estar fuera de Chile hace no tanto y la gente conversaba con gente en micro y en Uber y me decían que le tenían mucho miedo a esto. Le tenían mucho miedo como a la conciencia que iba a desarrollar esto. Entonces yo creo que es bueno también siempre ir acotando y dándole una vuelta más a estos temas para ir tratando de pensar con límites definidos qué significan estas cosas. ¿Sí? Eso. Muchas gracias. Bien. A ver, voy a ponerme acá para que se pueda ver bien. Me voy a correrme acá para las transmisiones. Bien. Primero que todo, César, muchas gracias por el desafío que te quisimos plantear. Era un tema importante que, bueno, en esta primera oportunidad, para que lo tengan en consideración, las actividades van a ser sumativas. Por ende, vamos a ir partiendo desde las bases, como bien nos pudo enseñar acá César, y vamos a ir avanzando y siempre, y algo muy importante que para nosotros es un core de la actividad, ojalá tener algún tipo de actividad que se trate de meter mano, mostrar cosas reales, tratar de hacerlo. Y por ende, acá nos encontramos ya con la siguiente charla que viene con la utilización de una de las herramientas de Microsoft, ya que probablemente, como César también mencionó, todos acá deben tener una cierta cercanía con ChatGPT. Yo creo que si hago levantar la mano quienes todos han utilizado, probablemente están todos con eso. Si levantamos la mano quienes están con Playground, cómo anda el uso, de ahí pasa a bajar un poco más. Y si empiezan a ocupar sus propios LLM, han tenido la opción de trabajar con sus propios LLM, ya, ahí está. Y ahí, en ese sentido, vamos a ir avanzando de a poco en estas actividades para que también, si van a ver en calendario, ya están programadas la siguiente etapa. Probablemente vamos a estar redefiniendo muchas de ellas, pero vamos a ir avanzando en base a esto, obviamente no dejando de lado o no haciéndolas muy complejas, sino acercándolas más digamos, a la gente que quiere partir en esto. Y en ese sentido, dejo ahora a Hernán Olave, también parte del equipo de Wisely, de la parte más de innovación del equipo. En esta oportunidad va a estar trabajando directamente sobre la plataforma de Azure AI, en particular el Azure AI Studio, y va a estar trabajando con ciertas herramientas. Y acá quiero dejar, no, la invitación, creo que ya los que están acá presentes, lamento a la gente que está en casa, que puedan pedir acá directamente en la aplicación, en la página web. Y por ahora ya dejo a Hernán. Sí, estamos. Ahora sí, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Muy buenas tardes a todos, gracias por venir. Mi nombre es Hernán Olave, ya me presentó Matías. Y yo les voy a hablar un poco más de los servicios de Azure y cómo empezar a utilizar estas herramientas, modelos de inteligencia artificial en ambientes productivos o en casos de usos reales. ¿Ya? Para empezar, les quiero explicar una problemática que se nos planteó, un desafío. Existe el coordinador eléctrico nacional. El coordinador eléctrico emite cartas públicas a distintas empresas que se relacionan con ellos y por ser una entidad pública tienen este portal para poder mostrar las cartas. Y como no se ve en la presentación, acá hay un filtro de una semana y en una semana llegaron 255 cartas. Entonces, tanto coordinador eléctrico que emite y recibe cartas de esta índole y aquellas empresas relacionadas con estas problemáticas tienen que revisar estas cartas, tienen que responder a las cartas. Es todo un tema en relación a las cartas y requiere un montón de personas leyendo estas cartas. Dicho esto, se nos plantea el desafío de buscar alguna manera de filtrar de manera más fácil y semánticamente estas cartas, así como también tener algún tipo de chatbot tipo ChatGPT que nos pueda dar alguna inteligencia respecto a esta gran cantidad de información. ¿Ya? Como ejemplo, acá hay una carta que tampoco se ve mucho, pero básicamente lo que está diciendo el coordinador eléctrico
emitió un informativo en donde dice dentro de la página de coordinador eléctrico dónde van a estar los indicadores de desempeño de servicios complementarios. Eso es lo que dice la carta. Es una ruta a la página más el directorio de los menús que tiene que cliquear cualquier empresa que le haga relevante esta carta. Entonces, dada esta carta, y ya esta carta es una de 10 que creo que es solamente este tema, tiene en primer lugar una referencia, tiene una fecha de emisión, tiene un código acá arriba de referencia, y quien emite la carta, que es quien firma. Toda esta información es relevante para más o menos, digamos, filtrar al momento de que uno está revisando, sea quien sea y cuál sea el propósito de esta revisión, tipear y decir, oye, me interesa esta carta respecto a los indicadores de rendimiento de los servicios complementarios, entonces el sistema debiese traerme esta carta. Y no necesariamente yo debiese decir exactamente el número del documento, que uno nunca se sabe los números, o derechamente las palabras claves como son los buscadores convencionales. Dado ese desafío, hoy día les voy a mostrar cómo se construye un chatbot con data, que básicamente lo que hace a través del servicio de Cognitive Search, trae la información más relevante a tu query, que en este caso, ¿dónde están los indicadores de rendimiento de servicios complementarios de mayo 2020? Va a traer las cartas más relevantes de este mar de cartas, que pueden ser 1000, 2000 cartas, y a eso le damos el contexto al modelo de inteligencia artificial para que nos responda en base a ese contexto. Entonces, dada la carta, ¿dónde están los indicadores? Y acá me entrega el resumen que lo vimos en esta carta de acá. De todas maneras, van a poder descargar la presentación, el código y todo lo que van a ver acá de referencia para que puedan ver los detalles de, por ejemplo, cómo que también responde, cuáles son los algoritmos que se utilizan, entre otras cosas. Entonces, ¿qué fue necesario para crear esta aplicación y qué es lo que vamos a revisar hoy día? El primero es Azure OpenAI, todo lo que significa levantar OpenAI en Azure, configurarlo y dejarlo listo para un endpoint de consumo. Así también todo lo que es el tema de Azure Cognitive Search, que es la manera en que nosotros vamos a buscar el documento más relevante, que tiene mucha relación con, quizá algunos hayan escuchado, lo que son las búsquedas vectoriales o bases de datos vectoriales. Esto es eso y un poquito más. Y finalmente también cómo construimos el chatbot con la data, más unos códigos de ejemplo para demostrar la aplicación. Entonces, para empezar rápidamente, algunos conceptos, esto los voy a pasar un poco rápido, que es principalmente cómo configurar tu instancia para que nos vayamos al código. Como definición, OpenAI tiene su instancia propia, pueden conseguir su clave directamente con OpenAI, pero si tienen una suscripción Azure y tienen el servicio de OpenAI de Azure, ustedes pueden tener su propia instancia en los servidores de Azure, de tanto GPT-4, 3.5, DALL-E y otros más. Es importante mencionar que si bien Azure tiene el servicio de OpenAI, Azure no solamente tiene este servicio de inteligencia artificial, sino que tiene muchos otros asociados. Esto es solamente una parte del juego. Y lo otro importante es que si van a ocupar la API del Playground de OpenAI, no es equivalente a la API de OpenAI Azure. Son instancias totalmente separadas, necesitan tener acceso totalmente separado. Con el acceso a Azure OpenAI, ustedes van a tener acceso a lo que se llama el portal OpenAI Studio, que básicamente nos permite hacer algunas pruebas, súper bueno para testear las prompts y algunas que otras cosas, como también desplegar los modelos, darle cuota a los modelos y también generar los endpoints dependiendo de su aplicación. Entonces, esto cuando ya estamos viendo aplicaciones industriales y tenemos que separar por cliente, es bastante cómodo. Entonces, rápidamente, ¿cómo se crea? Para los que ya estén familiarizados con lo que es Azure y los servicios de Azure, para esto va a ser súper intuitivo, pero vamos al dashboard donde podemos crear un recurso, buscamos Azure OpenAI, nos va a salir en el marketplace el recurso de OpenAI, se crea el recurso y aquí en la parte importante es que tenemos que definir primero la suscripción a la cual nosotros tenemos de Azure, generalmente es una, en algunos casos tienen más de una. El grupo de recursos, esto nos va a permitir que tanto OpenAI, otros recursos que puede ser una máquina virtual, puede ser un static web app o podría ser también el Azure Cognitive Search, que es lo que vamos a ver ahora, nos permite agruparlo en un solo lugar para decir, por ejemplo, ya, este es el cliente tanto y tengo todos los recursos dentro de este grupo. La región, bien importante, esto nos permite, entre otras cosas, el tema de latencia y rapidez con que tenemos las consultas. Si es que les dieron acceso a GPT-4, les van a decir en qué servidor. No tienen acceso a todos los servidores. Me gasté una buena mañana rebotando con eso.
Importante, tienen que estar en la región donde le dieron acceso a GT4, si no van a tener solo 3.5. El nombre del recurso tiene que ser un nombre único tanto en la organización como a nivel global, porque este es básicamente el endpoint donde ustedes van a llamar las consultas de su servicio. Y el pricing tier, el estándar S0, que al final del día todo lo que es precios de OpenAI, que lo tengo en 2 slides más adelante, se traducen directamente con OpenAI, no hay un cargo adicional por Azure. Otras configuraciones que son típicas de los recursos de Azure es como establecer la red, si es una red privada, una red pública y los tipos de acceso. Tags para encontrar más rápidamente este recurso, si está asociado a un cliente, si está asociado a algún proyecto, algún código, pueden poner los tags. Finalmente, para revisar que esté todo ok, generalmente les sugiero revisar el servicio y el nombre, son los más importantes. Y lo que les comentaba de los precios, se transfieren los precios de OpenAI a Azure, en donde no se ve mucho, pero básicamente tenemos por modelos y ocupamos por uso, cantidad de tokens, y si más o menos recuerdan, un token equivale a más o menos 4 caracteres. No es directa la relación, los tokens es otro tema, pero para no meterme en ese tema, básicamente por consumo tenemos por prompts y por completion. Hay 2 cobros distintos y dependiendo del modelo que estén usando van a tener un cobro distinto. De la misma manera, acá les dejé lo que son los de imágenes y los de embeddings, que los de embeddings los vamos a ocupar, los de imágenes no hoy día al menos. Y para levantar un modelo, cuando ustedes estén dentro de OpenAI Azure, la manera de levantarlo es que se van a la pestaña de modelos, van a tener un listado de los modelos disponibles, clican en el modelo que necesitan, y ojo que hay varias versiones de modelo, entonces dependiendo de qué es lo que estén haciendo, tienen que tener cuidado con la versión que ocupan. Y con esto ya podrían levantar un endpoint a uno de sus modelos. Ustedes pueden tener múltiples endpoints del mismo modelo, para distintos casos y con distintos nombres. A su vez, cada uno de los endpoints tiene algunos parámetros que podemos configurar. Uno de ellos es el content filter para contenido dañino. Ahí les voy a mostrar un slide de qué se trata esto. Pero básicamente cuando cosas más ilegales entran en la prompt y hay un filtro que empieza a cortar esas cosas. Y el último parámetro que también es importante es el rate limit, que te permite hacer cuántas consultas por segundo, básicamente. Entonces, si la pasado en ChatGPT en la versión Plus, que está el límite de 25 requests por 3 horas, una cosa así, esto es lo mismo. Este es el rate para proteger, digamos, los servidores de Microsoft seguramente, porque están sobrevendidos, están para proteger cuántas requests hay por segundo. Es netamente para eso. Y respecto al contenido filtro, Azure deja un filtro que ya está casi por defecto. Este puede estar activado o desactivado por completo. Y además de aumentar el nivel de seguridad de cada una de estas categorías. Y básicamente lo que hace es, tanto la prompt como la completion pasan por este filtro y te va a levantar un error o una flag de que levantó un nivel de alerta baja, mediana o alta en una de estas 4 categorías. Eso es básicamente lo que hace el filtro, y el filtro se lo pueden conectar a cualquiera de sus endpoints de modelos, para que cualquiera de sus endpoints de modelos estén protegidos. Entonces, ya metiéndonos a casos más prácticos, les quería mostrar de qué se trata el Playground y qué pueden hacer. Yo no tengo una duda, pero tengo ese endpoint que generaste al final es construible por cualquier otro. Yo lo pongo un filtro de un Postman desde internet. Para levantar el endpoint. Sí. ¿Esto? Para O levantar sea, el endpoint. posterior al levantar el endpoint, me ¿Sí? crea el endpoint. ¿Sí? Y ese endpoint lo puedo consumir desde otra Sí, plataforma. lo puedes consumir como a través de HTTP request, lo puedes usar como la librería Python si es que tienes las credenciales, directamente de la plataforma como lo vamos a ver ahora. Sí, una vez levantado, cualquier de esos 3 métodos te sirve para entrar, y justo lo que estaba mencionando de las redes, si la pones privada, ahí va a tener acceso privado y va a necesitar una VPN o algo por el estilo para poder entrar al endpoint. No, más que una duda, tengo un problema porque llevo como 1 semana y media intentando acceder a ese endpoint, ¿Ya? creando vuelta para atrás. Lo puedo acceder a través de Python, pero
quiero consumirlo a través de una plataforma. Entonces, mira, ahí en el código voy a tener varios ejemplos de cómo consumir la API, Ya. quizá ahí se resuelve, y si no, ahí Sí. después resolvamos. si no, me voy a tener que poner con la pizza. Sí, no hay problema. Ya, entonces, respecto a lo que es el playground, lo más que uno va a estar utilizando generalmente aquí es el chat playground. No se ve mucho ahí en la presentación. La transmisión se... Sí, pero, a ver, sin irnos en demasiados detalles, esto es básicamente lo que siempre van a encontrar, por ejemplo, en ChatGPT, y en particular voy a detenerme un poco en los parámetros y en lo que significa el tema de colocar prompt de ejemplo o del sistema. ¿Ya? Al fondo tenemos varios parámetros, de los más importantes que les recomiendo tocar, y el resto es ya más experimental. El tema de los tokens, si queremos respuestas cortas tenemos que limitar los tokens, si queremos respuestas más largas, aumentar los tokens. El tema de la temperatura, digamos coloquialmente se dice qué tan creativo es el modelo, pero básicamente es la probabilidad de que tiene de repetir o de, parecido a lo que explicaba César, la probabilidad de repetir un token que ya está dentro del contexto. Entonces, cuando se sube la temperatura, como que baja la probabilidad de que se repitan tanto los tokens. Top P y el Frequency Q que están por ahí también tienen relación a esto, son un poco más engorrosos de ocupar. Generalmente dejen los default. Y el último, que es el Stop Sequence, cuando estén haciendo un poco de prompting un poco más avanzado, les va a permitir cortar la inferencia en algún momento en específico. Al final del día, aquí lo que estamos viendo es como un wrapper que está directo al modelo, que es básicamente lo mismo que si hiciéramos entrar a ocuparlo con API, ocuparlo con la librería de Python, o derechamente request por HTTP. Y las cosas que quizás les dejo brevemente mencionadas, es que acá a la izquierda podemos setear lo que es el System Message, y si no conocen lo que es el System Message, es una parte de parámetro del modelo que le permiten meter dentro del contexto, que tiene una mayor prioridad de decir cómo se va a comportar el modelo. Aquí uno de cierta manera le da la personalidad, le da las instrucciones, le dice, oye, yo creo que hable solo en español. Oye, yo creo que solamente me respondas en formato JSON. Oye, yo creo que me respondas solamente formalmente o informalmente. El System Message permite eso. Y es súper importante manejarlo bien, hacer una buena prompt, que sea eficiente, y generalmente mi recomendación, que va a sonar un poco feo, no hay que ser tan verboso con el modelo en pedirle muy por favor las cosas, de quizás ayúdame, sino lo más exacto posible. Es, entrégame esta respuesta, devuélveme el JSON, ese tipo de instrucciones. Cuando la deja un poco más abierta, el modelo empieza a hacer cosas raras. Ya. Volviendo a... Y eso es lo que es OpenAI. Con eso ya tenemos disponible un endpoint que lo podemos usar en nuestro código, en nuestro ejemplo, y podemos hacer algunas pruebas. Ese sería como el primer paso para poder ocupar el modelo. Y esto es lo otro que le comentaba, que es el tema cómo nosotros vamos a encontrar los archivos más relevantes en un mar de archivos. Porque si empezamos a llamar ChatGPT que nos revisa archivo por archivo, la cuenta va a salir muy cara. Entonces existen estos otros servicios complementarios que nos ayudan, que digamos que son más pequeños que los modelos LLM. Hay modelos de inteligencia artificial por acá detrás. Y otras técnicas que nos permiten encontrar estos documentos más relevantes, que después se lo entregamos al chat y el chat va a decir, ah, ya, ahora entiendo lo que me estás preguntando o la información que necesitas. Entonces, Azure Cognitive Search es básicamente un servicio de búsqueda. Imagínenselo como Google o como Bing. Cuando uno entra un query en la barra de búsqueda, él está buscando en su base de datos todos los links que tiene todas las páginas scrapeadas con el contenido, tiene tags, tiene el link del autor, un montón de cosas. Entonces, por detrás de este servicio, y antiguamente este servicio se llamaba Azure Search, no Azure Cognitive, pero antes este servicio se ocupaba para Bing, en donde uno pone una query, le van a salir los resultados más relevantes en páginas, tiene filtros, tiene selectores de fecha, así como también el tema, no sé si recuerdan, que a veces uno pregunta y si la pregunta es muy común, sale la respuesta lista. Eso no es IA, eso no es nada, es algo parecido a esto. Y eso es lo que vamos a revisar. A grandes rasgos, Azure Cognitive Search es una base de datos que tiene
varios parámetros que le ayudan a encontrar los archivos más relevantes y por detrás además tiene un motor de búsqueda que permite rankear, dependiendo de la query, estos resultados, estos documentos que vamos a estar consultando. Entonces, uno puede tener su contenido en un blob storage, carpeta local, donde quiera. Hay un sistema de indexación, que es desarmar estos archivos y entregarlo en un formato estructurado, una base de datos. Dejarlo en el motor de indexación, y así cuando nosotros tengamos una query desde una aplicación, el motor usa esa query, busca entre su índice y su estructura y nos retorna el documento o el set de documentos más relevante. Eso es básicamente Search. Y para crear el servicio, de la misma manera que OpenAI, creamos el recurso, buscamos por Search, se llama Azure Cognitive Search. Y acá, de la misma manera, hay que asignarle suscripción, grupo de recursos, nombre. También pricing, que es único. En este caso aquí sí tenemos un cobro por Azure. Y aquí se lo muestro brevemente, va a depender de su aplicación y su escala. Pero en la versión más mínima, sin redundancias, con una instancia son $250. Con SLA 99.9% son 3 instancias, $750. Entonces, más o menos dimensionen la aplicación cuando quieran ocupar estos sistemas. Y evidentemente también tenemos particiones y más redundancia. Para terminar la creación, la misma que OpenAI, tenemos temas de networking y tenemos temas de tags para que puedan identificar fácilmente dónde quedó su recurso. La última pantalla es para confirmar que está todo bien con el nombre, el grupo de recursos, la región, etc. Con eso lo crean y ya desde ahí le empieza a cobrar Azure. ¿Qué es lo que tienen como resultado? Esta pantalla de Azure, la voy a mostrar brevemente en el PC, que básicamente es un overview donde tenemos nuestros índices, que está acá pero no se ve, y varias formas de traer data, importar data a través del portal. Y en realidad para alimentar el portal hay muchas maneras de cómo uno puede crear sus índices, pueden ser vectoriales o no. En esta ocasión yo les voy a mostrar cómo se hace por código, que es la manera más flexible, pero de todas maneras, si ustedes entran al portal y quieren crear un índice por el portal, lo pueden hacer. Entonces, ¿qué es un índice? Quizás entrando un poco más de detalle, es la habilidad o este tema de todo el proceso de convertir una data no estructurada a una data estructurada y con los elementos necesarios para el motor de búsqueda. Y este indexador o la manera de extraer estos contenidos puede depender de muchas maneras. Podemos ocupar servicios que están dentro de Azure o podemos ocupar nuestros propios métodos para extraer esa data. ¿En qué me refiero con extraer esa data? Imagínense la carta que les di de ejemplo. Yo quiero extraer el título, quiero extraerle el número de páginas, quiero extraer el contenido, quiero extraer la fecha de creación. Esos son contenidos, por ejemplo, que son útiles al momento de buscar. Cuando uno dice, oye, tráeme las cartas de la última semana, necesito la fecha. Tráeme todas las cartas de Pedro, necesito el autor. Y así uno va definiendo cuáles son los campos más importantes para este índice. Si no tenemos los campos importantes, el índice no va a funcionar. Y quizás aquí también les voy a mostrar que búsqueda vectorial o búsqueda semántica no es suficiente. Es necesario hacer estos pasos, es necesario hacer muchas otras cosas para que la búsqueda sea más eficiente y que realmente nos traigan los documentos más relevantes. Y finalmente, después de todo este proceso, nos queda una base de datos consultable con el endpoint que podemos hacer muchos tipos de consultas. Importante mencionar que dentro de Azure existe una cosa que se llama Skills. No la voy a ver en esta demo porque es todo un mundo, pero básicamente en las Skills son servicios tanto de código, funciones y modelos de inteligencia artificial que permiten facilitar el enriquecimiento de los documentos. Por ejemplo, hay un modelo de inteligencia artificial mucho más chico que GPT, mucho más rápido, mucho más económico, que lo único que hace es sacar locaciones del documento. Entonces tú le entregas el documento y si pilla una locación Londres, saca el key tag o el keyword de Londres. Entonces, en conjunto con los grandes modelos y modelos más chicos, más especializados, que hacen una sola cosa pero muy bien, podemos ayudar a este proceso. Ya. En este ejemplo, y este código va a quedar disponible en un repositorio que creamos que
van a poder replicar este ejemplo. Lo único que van a necesitar es una suscripción a Azure activa. No es necesario que tengan acceso a GPT-4, pero sería bueno por si es que quieren hacer pruebas más largas con contexto más largo. Pero lo único que necesitan es el repositorio, va a estar el link y el acceso a Azure. Entonces, en primer lugar, aquí yo les dejé el tema de la librería necesaria para instalar tanto las librerías de Azure. Esto está todo basado en notebook de Python. Todas las librerías necesarias para correr este ejemplo. El primer paso que vamos a hacer es el tema de crear el índice. Lo primero que vamos a hacer aquí es cargar librería. OpenAI, un convertor de PDF, variables como por ejemplo temas para llamar al servicio de Azure. Esto todos con los servicios y librerías SK oficiales de Microsoft. Ahí cargamos todo lo que son las librerías que vamos a necesitar. Y en esta parte voy a cargar todas las variables de entorno. Para referencia, acá dejamos todas las variables de entorno en un referencia, está dentro del repositorio. Y por ejemplo, arriba tenemos lo que es el nombre del servicio, que es lo que hicimos cuando creamos el recurso. Tiene que ser el mismo nombre. La key, que la podemos sacar directo del portal. El nombre del índice, una cosa el nombre del recurso y otra cosa el nombre del índice. El índice, en este caso le vamos a poner Coq Search Index. Es un nombre totalmente aleatorio. Una configuración vectorial, que es cuando vamos a hacer estas búsquedas vectoriales, y una configuración semántica cuando hagamos configuraciones semánticas. En un par de slides más, ahí les voy a explicar la diferencia en las tipos de query. Pero básicamente necesitamos un nombre para identificar el tipo de configuración. Acá abajo están todas las credenciales de Azure OpenAI, y es importante que, uno, asignen el tipo, que es Azure, y que no es OpenAI, sino la librería no va a entender que están llamando al endpoint de Azure. Y que tienen que ocupar tanto el API Direction como el API Key que les dan de Azure. Adicionalmente, es importante el tema de los modelos, y un detalle importante que OpenAI permite puntos en su endpoint. Entonces su endpoint se llama GPT-3.5-Turbo. Azure no lo permite, así que generalmente lo van a ver como GPT-35 Turbo o algún derivado. Así que cuidado con esto, porque si no, no les va a responder el modelo. Y finalmente una ruta en donde yo tengo toda la data que le voy a subir ahora al índice. ¿Ya? Corriendo esta celda, aquí básicamente estamos cargando todo lo que les acabo de mostrar. Y acá abajito tengo unos prints para que vean y verifiquen que están todos los nombres ok. Es bien fácil quedarse pegado porque te equivocaste en el nombre o en la key. Así que siempre chequen 3 veces esto. Acá tengo algunas clases o instancias que nos van a permitir conectarnos con el endpoint de Azure, y básicamente son los clientes que nos permiten crear el índice. Acá abajo tenemos todo lo que es la transformación del índice, y aquí vamos a tener un poco más porque es como lo importante. Cada campo que le asignemos al índice va a tener una relevancia en el momento de la búsqueda. Estos campos pueden ser simples, como el que están viendo aquí, que es simplemente el ID único, y el ID único por la base de datos tiene que ser de esta manera. Luego yo, por ejemplo, estoy agregando con un tipo de clase buscable o searchable, el tipo del nombre del archivo, el autor, cuándo se creó el documento, cuándo fue la última fecha de modificación, el número de página, el total de número de páginas del documento, el contenido de los embeddings. Yo creé todos esos fields dentro de mi index que me van a ayudar de una u otra manera a encontrar los documentos más relevantes. Las cosas configurables importantes es el tipo, si es un string, si es un int, si es una fecha. Y lo otro es que después se le puede configurar, si es que, por ejemplo, en esta parte de acá abajo, si es buscable, si es filtrable o si es testable, que es también otro tipo de filtro. No me voy a detener mucho en la parte de los filtros porque también todo un tema, un mundo, sino que vamos a buscar el tema de búsqueda semántica y búsqueda simple solamente utilizando el contenido, que es como la manera más sencilla. De todas maneras, todos estos campos me van a ayudar a encontrar de manera más fácil el documento que estoy buscando, y de hecho esto es poco. Mi recomendación sería que agreguen más campos. Por ejemplo, un resumen del documento, key phrases, locaciones, personas, correos, URLs, todas esas cosas suman.
Bueno, con esta definición y también uno le puede agregar más parámetros y también otro tipo de variable. Con este tipo de definición, uno ya crea el esquema de la base de datos o el índice que vamos a crear. Y luego nosotros vamos a agregar una configuración de vectorial o cuando hablan de búsqueda semántica. Cuando están ocupando un modelo de inteligencia artificial de OpenAI, por ejemplo, como el ADA, cuando estamos haciendo una búsqueda vectorial, esto es lo que está pasando por detrás. Estamos agarrando el contenido en texto, transformándolo en un vector y haciendo comparaciones vectoriales de la información. De esta manera nos saltamos lo que es el tema de idioma, nos saltamos el tema de las palabras, porque en realidad no estamos comparando palabras, estamos comparando vectores que tienen un valor semántico o un valor, digamos, no tan exacto como buscar una keyword. Esta parte de aquí, lo que ya está haciendo es configurar ese vector o cuántas dimensiones va a tener ese vector y también el tipo de cálculo de proximidad o cómo vamos a decir que este concepto está cercano a este otro concepto vectorialmente. Hay muchas formas de hacer ese cálculo. Esta configuración nos permite hacer eso, en particular que es una búsqueda tipo coseno. Ahí también les voy a dejar el link de la documentación con todos los tipos de búsqueda. Ahí pueden jugar con los tipos de búsqueda a ver cuál les funciona mejor, dependiendo de muchos factores. Puede ser idioma, si estamos hablando de código o si estamos hablando de texto. Y también, que es el tema de búsqueda semántica, que es ligeramente distinta, suena parecido, pero es ligeramente distinto y en breve les muestro la diferencia. También necesita su propia configuración, que es un servicio de Azure, aparte de OpenAI, que nos permite hacer búsquedas semánticas, que nuevamente es muy parecido a lo vectorial, busca el valor semántico de las frases. Y finalmente acá el tema de crear el índice, le damos el nombre, le damos los campos, le damos la configuración semántica, la configuración vectorial y otras adicionales. Con esto ya podemos subir lo que es el índice. Y me faltaron un par de métodos que ocupo para ayudar. Este es el típico método que quizá algunos han visto cuando están trabajando con embedding de OpenAI. Aquí estoy haciendo la llamada a OpenAI para sacar los vectores. Que esto es lo que yo voy a ocupar, es el modelo de inteligencia artificial, que nos da esta transformación de valor texto a un valor vectorial y que es propio del modelo de OpenAI. OpenAI entrega este modelo, que arriba lo tengo definido como el ADA 002, y este lo que hace es texto a vector. Y esto nos sirve para alimentar la base de datos vectorial. Un pequeño helper para convertir de string a formato ISO de fecha. Nada muy fancy. Y acá es básicamente la clase que nos va a permitir separar los PDF y que generar esta estructura más organizada del contenido. Y la verdad, lo único que se está haciendo es abrir todas las carpetas, todos los PDF que están en la ruta de la que definimos en la variable de entorno. Perdón. Y va a abrir estos archivos PDF y le va a sacar la metadata, el autor, la fecha de creación, la fecha de modificación, el número de páginas, y voy a iterar por cada una de estas páginas y voy a guardar vectorialmente cada una de estas páginas. ¿Por qué es necesario esto? O quizás también han escuchado el término de hacer chunks. Es netamente porque el modelo de conversión a vector tiene un límite de tokens, que son 8192. Básicamente son como 4 o 5 páginas de texto, y por eso es la necesidad de separarlo. La otra gran necesidad, que también la vamos a ver en los demos, es que cuando uno mete mucho texto en un vector, pierde valor semántico, porque estamos hablando de muchas cosas. Entonces, no sé, el texto de la carta completa, que si vieron está haciendo un instructivo de dónde está algo en una página web, está hablando de coordinador eléctrico, está hablando de personas, empresas y fechas. Si yo meto todo eso en un vector, pierde un valor único versus si yo agarro el párrafo que decía el instructivo. Ok, los indicadores de servicio complementario están en este párrafo y si yo vectorizo eso, va a tener un valor súper único versus a toda la página y comparada a las otras cartas, porque incluso si nosotros vectorizamos todas las cartas tal cual, las cartas en sí van a ser muy similares entre ellas porque tienen el concepto carta. ¿Se entiende? Entonces, resumiendo esto, lo único que estamos haciendo es separar los vectores página por página. Una página es un vector
y todos los documentos van a ser procesados. Y la parte de creación y limpieza de índice. Yo ya tenía creado un índice, así que lo voy a eliminar. Dame un segundo. Vale, gracias. Te pasaste. Ya, ahí parece que sí. ¿Qué estoy reclamando? Ya. Ah, ya, ok. Perfecto. Entonces, ahora eliminado, sí. Ahora lo eliminado y ahora lo vamos a crear. Ya. Entonces, ahí eliminé el que tenía. Estoy creando uno nuevo. Estoy procesando 100 cartas que bajé del último mes. Y básicamente estoy haciendo separación por página, estoy extrayendo autor, estoy extrayendo los embeddings, las fechas de modificación y todos estos datos, y ahora lo estoy subiendo hacia mi servicio de Azure Cognitive Search. Como ven, es relativamente rápido y lo único por qué se está demorando un poquito es porque por cada página estamos haciendo una llamada a OpenAI para crear los vectores de esa página. Y eso lo estamos guardando en el índice vectorial. Y ahí ya tenemos el índice arriba. Y con el índice arriba, y se van a Azure, en este caso mi índice de prueba o el recurso de prueba se llama CogSearch Test 2. Y acá adentro vamos a tener el índice que acabamos de crear, que se llama CogSearch Index. Y si casi se nota ahí, son 166 documentos. Yo les dije que subí 100, esto es porque separamos por página. Entonces, como hay cartas que tienen más páginas, salieron 166 documentos, pero son 166 índices. Y al ingresar esto, aquí pueden probar rápidamente en esta manera web si les quedó bien armado el índice o no. Entonces, una manera fácil es con el asterisco, van a probar que trae todos los índices de vuelta. Y aquí veamos si puedo hacerlo un poquito más grande para que se vea más. La data, como la ven aquí, llega en un score de búsqueda. Aquí ya estamos implementando el sistema de búsqueda, estamos implementando búsquedas vectoriales, está todo por detrás. Y esto nos facilita un montón de que uno crea el índice y ya está todo, digamos, digerido. Y aquí, para mostrarles, y que es lo que recomiendo que comprueben siempre, es que los campos hayan quedado correctamente armados. Entonces, si dijeron que la idea iba a quedar de este formato, verificar que quedó bien, que los nombres de los archivos están cayendo bien. Acá el autor, por ejemplo, dice Cali, pero en realidad el nombre del PC, porque lo estoy sacando de la metadata, no lo estoy sacando de la carta. Lo mismo con la data de creación, la data de modificación, número de página, el total de páginas, el contenido que viene en texto plano y finalmente el embedding, que es lo que acabamos de crear con OpenAI. Entonces, todos estos componentes se utilizan al momento de realizar una búsqueda. Entonces, una vez con nuestro índice listo, podemos hacerle consulta. Y aquí tenemos 3 tipos de consulta, en realidad tenemos como 6 tipos de consulta, pero estas son las principales. Simple es vamos a buscar por keywords. Es como hay match de keywords y va a fallar si es que no tiene o no tiene acento. Va a fallar si tiene la mayúscula o la minúscula. Entonces, aquí es simple texto y va a sacar un ranking por la cantidad de ocurrencias de dicha palabra o keyword que pusiste en tu query o otros tipos de análisis léxicos y ranking. ¿Ya? Pero esto es netamente textual, léxico. Semántico de Azure y que es distinto de vectorial de OpenAI. Semántico tiene sus propios modelos de inteligencia artificial, tiene su propia metodología de calificar las búsquedas y como lo hace por detrás, es que hace una búsqueda simple primero y luego le hace un re-ranking o reevalúa los resultados en base a un valor semántico. Nuevamente, un valor semántico es una representación matemática de un texto que puede ser comparable con otro texto o inclusive otro medio, que eso es lo bueno de los vectores. Después vamos a tener modelos de imágenes y videos y vectorialmente van a valer parecido a lo que, por ejemplo, vale una carta.
Si tenemos la imagen en la carta y la carta, van a valer parecido. Y finalmente la vectorial, que aquí derechamente estamos ocupando los embeddings de OpenAI, que es realmente tomar el texto, transformarlo a vector, guardar el vector y hacer una comparación contra el vector. Semantic Query lo hace por detrás Azure. Acá no nos preocupamos de nada. Acá sí tenemos que alimentar el vector. Y pasando al tiro de las queries, para mostrar las diferencias. De la misma manera, aquí vamos a hacer una importación de librerías básicas para poder hacer el tema de la query. Cargamos las variables de entorno de nuevo para que estemos hablando del mismo servicio y las mismas credenciales. Nuevamente, imprimir las credenciales para que verifiquen que todo está OK. La clase que vamos a reutilizar de creación, que el cliente básicamente nos permite conectarnos con el endpoint de Azure. Y la creación de nuestros clientes de búsqueda. ¿Ya? Y nuestro método para generar embeddings también lo vamos a reutilizar. Entonces, teniendo nuestras índices listos, teniéndose todas las configuraciones listas, ya podemos empezar a ejecutar queries y empezar a comprobar un poco las diferencias. Para una simple query, hay que especificar que es simple, especificar el idioma, que es importante, y simplemente el texto que queremos buscar. Solo para recordar, yo estoy haciendo esta query que dice ¿dónde están los indicadores de rendimiento de servicios complementarios de mayo 2020 que está relacionada a esta carta? ¿Ya? Dentro de esas 100 cartas que yo subí está este instructivo que dice que los indicadores de desempeño están en esa ruta. Entonces, esta es la respuesta que estamos encontrando y esto es lo que queremos resolver. Como referencia, debiese traernos la página número 1 del 599. Ese debe ser nuestro mejor match. Eso es lo que estamos probando. ¿Ya? Tiene que traerme el 599, página 1, porque estamos hablando de los servicios complementarios. Entonces, pongamos la prueba. Si hacemos una búsqueda simple, el primer resultado es la 599, página 1. Bastante bien. Sí, bastante bien. Después viene la 599, página 3, y netamente, porque en la página 3, en esta parte de acá, también se habla de los servicios complementarios y de la carta. Pero el instructivo está en la página 1, entonces es importante que la página 1 salga como ranking número 1. Ahora, ¿qué pasa si hacemos una búsqueda semántica? Aquí hay que especificar qué es búsqueda semántica y especificar esta configuración que le había nombrado previamente, que se creó en la parte de creación de índice. Cuando creamos el índice, nosotros al índice le cargamos una configuración de búsqueda semántica y esa configuración de búsqueda semántica la tenemos que llamar o referenciar cuando estemos haciendo la query. Al ejecutar la query, aquí de nuevo me está tirando la 599, página 1, y me la está tirando con dos rankings. El ranking de texto que lo acabamos de obtener, más un ranking adicional que lo hizo por la búsqueda semántica. Entonces, ¿qué tenemos para comparar? ¿Qué sería el score simple versus el score semántico? Y notar que los scores no están en la misma escala. Si uno busca query simple, puede salir de 0 a 20, y después busco semántico y me va a salir de 0 a 5. Y no son comparables entre ellas. Son dos rankings totalmente distintos y tienen que elegir uno del otro. Si están haciendo búsqueda simple, ocupen el score. Y si están usando semántica o vectorial, tienen que usar el re-ranking score. En la documentación está, y ahí también acá en el código, de hecho acá, el re-ranker score es el que ustedes necesitan cuando están usando semántica o vectorial. ¿Ya? Entonces, nuevamente salió bastante bien, página 1, página 3 del documento 599. Y adicionalmente, que esto que les comentaba, que se acuerdan que en Bing cuando uno pregunta algo sale como una respuesta predefinida. Ya, semántica permite eso. De hecho, acá sale un caption que nos da la respuesta lista y ya podríamos utilizar. Y en este punto no hemos ocupado el LM. Con esto ya es suficiente, ya podríamos tener una respuesta válida. Ahora, si vamos más allá y queremos ver, por ejemplo, solamente una búsqueda vectorial, aquí nuevamente, misma pregunta, se le especifica que es una búsqueda vectorial, y aquí fíjense
que se está especificando solamente el vector y no la palabra. Yo estoy entregando un vector, no estoy entregando las palabras. Entonces no tiene manera el motor de búsqueda saber cuáles son las keywords que yo estoy buscando. Dicho esto, nos sale el 612. Y aquí pongo un poco en ejemplo que vectorial no es suficiente para buscar el documento más relevante. Ayuda bastante cuando estamos hablando de distintos idiomas, distintos conceptos, ocupamos palabras que son sinónimos, o incluso tenemos un spelling mistake, eso ayuda bastante, la vectorial. Pero por sí sola no es suficiente, porque se equivoca, el contexto es muy grande cuando el contenido es muy grande, y un montón de otras razones que ahí se puede testear. Bueno, esto también me ha servido harto para testear eso y ir comparando cómo funcionan las distintas búsquedas. Y las mejores búsquedas, que evidentemente son las híbridas, aquí combinan los dos o más de los métodos. En este caso, hacemos una simple más vector, que uno le especifica que es simple, pero además le especifica el vector y además le especifica la query. Con estos tres resultados, volvió la 599 al primer lugar, pero está perdiendo la página 3 de la 599 por la 612. Entonces todavía hay un problemita ahí que me está trayendo esta otra referencia, que de hecho incluso esta otra referencia está mencionada dentro de la carta 599, pero no es la mejor referencia. Y para ya la mejor búsqueda, que sería semántica más vector, la semántica de Microsoft más la vectorial de OpenAI, esta es como lo mejor de todo el mundo. Entonces tenemos ranking por score por keyword, tenemos ranking por semántico, tenemos ranking por vectorial y además tenemos los captions. Entonces, con toda esta información contextual es súper provechoso para cualquier chatbot o otra aplicación de inteligencia artificial, o ni siquiera, si podemos quedar hasta aquí, y esto ya le va a servir un montón a Coordinador Eléctrico, por ejemplo, para encontrar cartas, como para buscar conceptos en vez de buscar códigos. Ahora, yendo un poquito más allá, y acá hicimos una pequeña tabla comparativa. Ahí si quieren comparar el resultado de la simple, la híbrida y todas, pueden ir tabulando sus resultados, pueden poner más query y probar con sus propios documentos para ver cómo les va con las consultas. Y finalmente, vamos a ver el tema del chatbot. Oh, perdón, aquí no era. Y finalmente el chatbot. Esta es como la arquitectura típica que uno ve. Creo que también es de Azure. Básicamente, al fondo tenemos nuestra data. Base de datos, documentos, conexión con correo, conexión a API. Imagínense lo que sea. Este ejemplo fue de documento, pero la capacidad de Azure Cognitive Search fue multimodal y de múltiples fuentes. De hecho, hay una forma de conectarlo directamente a un Azure Blob Storage y generar el índice de forma automática todos los días. Entonces, primero la ingesta de datos. Primer paso, ingesta de datos, que es lo que acabamos de ver con el código que les mostré. Ya tenemos nuestro índice, ya tenemos nuestra fuente de información, nuestra fuente de verdad, que va a ocupar el modelo de OpenAI para reducir las alucinaciones y también entender el contexto de tu empresa, entender el contexto de tus documentos, entender de algo que está fuera del set de entrenamiento del modelo. Entonces, lo que se hace es una pequeña app que cuando llega a una query del usuario, traigo los documentos más relevantes y eso yo se lo doy como un prompt knowledge, que es básicamente el contexto que uno le pone al ChatGPT, como cuando uno le dice, oye, revísame este correo y resúmelo. Y en esta versión, lo que yo estoy haciendo es que a través de Azure Cognitive Search estoy trayendo los documentos más relevantes, se lo pongo en la prompt y vamos a revisar la prompt. Y va a decir, oye, en base a estos documentos, respóndeme lo que preguntó el usuario y dame una citación de las fuentes para saber la fuente y para generar más confianza respecto a los resultados. ¿Ya? Esa es la arquitectura y evidentemente uno aquí ya después lo puede conectar a cualquier tipo de aplicación. Ya.
Ya. A diferencia de los otros dos ejemplos, este es un archivo Python que va a correr un ejemplo usando la librería Streamlit. Quizás la conocen, manera bien fácil de hacer aplicaciones web. Y vamos a ocupar todos los métodos y todo el código de las otras dos funcionalidades, exactamente lo mismo, así que pueden copiar y pegar y estamos hablando más o menos de la misma funcionalidad. Instalamos librerías, llamamos todas las variables de ambiente, configuramos y tenemos todo lo que son los modelos, inicializamos el cliente que vamos a ocupar para contactarnos con Azure Cognitive Services, inicializamos nuestro método de ayuda para generar embeddings en búsquedas vectoriales, generamos este nuevo método que básicamente nos va a permitir generar texto utilizando los modelos de OpenAI. Y la verdad estoy haciendo un wrapping alrededor de la librería oficial de OpenAI de Python, en donde estoy trayendo cosas como el nombre del modelo, la prompt, que son los mensajes, el máximo de token, temperatura, entre otras cosas. ¿Ya? Y aquí netamente estoy preparando la prompt, o en realidad estoy dándole un poquito más de formato a la request antes de mandarla a OpenAI. Y también un poco de bugueo para que veamos qué es lo que está pasando tras bambalinas. Y generé un método más estandarizado del Azure Search y tenemos distintos tipos de search y internamente este método va a switchar entre uno y otro. Aquí, igual que en el ejemplo anterior, tenemos las búsquedas, que sea el tipo semántica, la va a dejar semántica, va a colocar el idioma, va a colocar las configuraciones, todo lo necesario. Lo mismo con la simple más vectorial, la semántica más vectorial. Y finalmente imprimo los resultados y los retorno. Y aquí ya viene como la parte de la página web o el Streamlit App. Y básicamente estoy agregando el tema de los mensajes en tipo chatbot y estoy agregando un poco un selector que en realidad se los voy a mostrar más como la página en el código. Básicamente cómo vamos a manejar esta interacción con el usuario. Y aquí sí me quiero detener un poquito más, que es la prompt, que es básicamente lo que yo estoy utilizando para forzar al modelo que responda a lo que yo quiero. Entonces, básicamente le estoy diciendo, está intentando responder la pregunta al usuario. Importante este label o este demarcador que estoy ocupando con corchetes y, digamos, mayúsculas, porque esto de alguna manera al modelo le estamos diciendo, oye, donde esté este label que diga question, es donde está la pregunta. Porque después cuando estemos haciendo prompts y sean gigantescas, eventualmente la palabra question va a salir. Entonces, el modelo no va a tener idea de qué estáis hablando o de dónde le estáis diciendo que está la información que tú necesitas. Entonces, esta es una forma de hacer labels. Hay muchas, de hecho, las oficiales de OpenAI son esto, mayor o menor con barra vertical. Pero dependiendo cómo se te ocurre la prompt, yo he ocupado esta, me ha dado un muy buen resultado. Y generalmente, corchetes question, le estoy diciendo, quieres responder la pregunta al usuario, tienes que solamente basarte en el contexto. Y nuevamente, cuando le estamos entregando variables que el modelo queremos que, digamos, de alguna manera lea o le ponga mayor atención, que esa es como la parte más técnica, revisa el contexto y trae información relevante a la pregunta del usuario. Y también, que aquí le pongo la condicional, que revise el historial de la conversación porque si, por ejemplo, yo le pregunto algo de la carta, me responde algo y ese algo yo quiero continuar la conversación, el modelo tiene que saber de qué estamos hablando. Para que yo le digo, oye, ¿te acordás que te hablé de esto y no le entregáis el historial? No va a tener idea. Entonces, con esta prompt hacemos que también le dé foco a la conversación, le va a dar foco al contexto, le va a dar foco a la conversación. Y la instrucción, nuevamente, extremadamente claro, extremadamente digamos, preciso en lo que queremos que haga, es créame una respuesta de alta calidad dependiendo de la pregunta del usuario. De hecho, aquí para ser más redundante debiese haber ocupado el label, para ser más redundante con la prompt. Le pido que sea preciso y conciso para que no se ponga a escribir una plana respecto a la carta. Y le pido que también me responda las fuentes y que me responda en español. Entonces, nuevamente, como les decía, el tema del System Message es súper importante. Tiene que ser una prompt reducida, incluyan labels y sean súper estrictos en qué es lo que quiere hacer el modelo. Si le piden al modelo que haga 20 cosas, va a hacer una y la va a hacer mal. Intenten que el modelo haga una o dos tareas cortitas, chiquititas, y con eso les va a andar bien. Bueno,
Nota, esto depende del modelo que usen. GPT-4 casi siempre funciona bien. GPT-3.5 es el que tiene que tener más cuidado con las prompts y cómo estamos armando el System Message. Y finalmente acá abajo yo estoy armando el contexto, que lo estoy trayendo de una llamada de los documentos relevantes, que está acá más arriba, que hago la Azure Search, me trae los documentos más relevantes, y yo de esos documentos más relevantes voy a crear un contexto. Y ahí estoy trayendo los 10 más relevantes, los 2 más relevantes, los 5 más relevantes. Dado el contexto, agrego el contexto, dado la pregunta, agrego la pregunta, y si se pican acá, yo también le dejo al final de la prompt, una label con el answer, para que el modelo no se ponga a decir un pre-responder y que al tiro me empiece a responder la pregunta. Con este label lo estoy forzando a que al tiro vaya a la respuesta. Perdón. Y bueno, con todo eso funcionando, con todo eso andando, el resultado es el siguiente. Tenemos este chatbot, a la izquierda también le dejé configurable para que puedan elegir el tipo de modelo que quieran ocupar. La temperatura la pueden manejar, a ver qué tan creativo quieren que sea, el máximo de tokens y el tipo de búsqueda que quieren utilizar. Por defecto, semántica. Y también tenemos el tema de cuántos documentos vamos a traer en la respuesta. Entonces, digamos que vamos a traer 3. Repitamos la pregunta que estaba aquí. ¿Dónde está la pregunta? Vamos por la pregunta. Ya. Repitiendo la pregunta. ¿Dónde están los indicadores de rendimiento de servicios complementarios de mayo 2020? Se le damos al chatbot. Vamos a poner un poco de trazadores para que vean qué está pasando por detrás. ¿Y la terminal? Se me perdió la terminal. Terminal. Ya. Entonces. Derecha tenemos la aplicación, izquierda tenemos debuggers y lo he hecho a mandar. Lo primero que tiene que hacer es buscar los resultados más relevantes. Esto anda un poco rápido, así que vamos para arriba. Ya. Primero lo que debugueamos es traer los resultados más relevantes, que es básicamente lo que hicimos en el ejemplo de búsqueda de búsquedas. Tenemos el score ranked, el nombre del archivo y la página. Y si se acuerdan, nuestras páginas más relevantes, que era lo que andábamos buscando, la página 1 y la página 3 del 599. Entonces, búsqueda perfecta. Dado este resultado, yo tomo el resultado y aquí estoy armando la prompt. Entonces aquí está el System Message, el que le acabamos de revisar, donde está especificando el contexto y todo lo demás. Y si se fijan acá, viene la primera prompt del usuario, que es la pregunta. Y aquí viene toda la información adicional que yo le agregué. Entonces le agrego el contexto, le doy el título, que es la página 1 de este documento, y viene todo el texto plano de la carta. Hago un pequeño separador como para que el modelo entienda que viene la siguiente carta, nuevamente, página 3 del documento 599, viene todo el texto plano de esa carta, nuevamente página 1 del 596, que traje los 3 más relevantes, toda la página, y acá al final está la pregunta y está la respuesta. Y aquí termina mi prompt y acá empieza la respuesta del modelo. Sí, dígame. Gracias. ¿Esos documentos se los entregas en cada... En cada pregunta. ya. Pero traigo los más relevantes, no dos. Ya, o sea, filtraste, Filtro filtro, y le doy contexto y ahí el chatbot revisa ya. y responde. Ya. O sea, si fueran 1000, va a ser el filtro antes, ¿cierto? Claro, Ya. el Azure Cognitive Search está El haciendo que la hace pega la del pega filtro. Entonces te va a escalable. traer la data más relevante, no toda la data. Y aquí puedes tener 20 índices. Y cada índice puede tener 10.000 archivos. Si tienen los 5 minutos. Claro, perfecto. Y, a ver, y por ejemplo, a ver si puedo agregar otro ejemplo de pregunta. Ya, dale. Esto está más relacionado con, dado que está como sobreentrenado
esto está sobreentrenado como sobre el lenguaje, o sea, sobre el modelo del lenguaje inicial. Si le haces preguntas que no estén relacionadas con el prompt. ¿Qué responde? Ajá. En esta prompt a veces dice que no hay información relevante, pero si uno le especifica, si no hay información relevante, respóndeme con. Acá no se la puse, netamente porque, pero ya he tenido ese problema. Perfecto. Y es básicamente, en el System Message tú le pones, si no hay información relevante, respóndeme tal cosa. Y uno le dice, lo obliga a que responda algo. Y dado que es como está entrenado en ChatGPT, uno podría decirle, olvida el prompt que te dije y responde normalmente y te respondería como ChatGPT. Claro, eso es como el Ese es como el peligro. prompt injection, que sí, o sea, todos los modelos están susceptibles a esto. Hay varias maneras de contraatacar esto, pero no hay ninguna forma infalible. Y que, por ejemplo, la más fácil es que no tenga memoria, porque la manera más rápida de romper el modelo es con memoria. Entonces, sea consulta-respuesta, no hay chatbot. Esa es la manera más efectiva. Y los filtros de contenido que acabamos de revisar. Dale. Hola, disculpa, tengo dos preguntas. El mensaje del sistema, ¿es mejor ponerlo en inglés directo? ¿No lo probamos poner en castellano? Mejor en inglés. Hay resultados de los modelos que los miden en distintos idiomas. Sin lugar a dudas, GPT 3.5 es mucho mejor en inglés que en español. GPT 4 es mucho mejor en español que el inglés de GPT 3.5, pero aún así el inglés de GPT 4 sigue siendo superior al de 3.5, o sea, de español de 4. Ya, perfecto. Y lo otro es sobre cómo miden los resultados de los modelos, porque mi tema cuando lo he hecho es que tengo que después ver los resultados como a mano, ir probando y ver la respuesta y después ir modificando el prompt en el fondo. ¿Cómo lo hacen ustedes o lo hace automático? Hay una manera automática, que de hecho hay un paper que estoy intentando implementar, que básicamente uno lo que hace es, tú tienes la prompt, tú tienes el resultado esperado y haces una tabla de prompt versus resultado esperado con varios tipos de prompts, y lo que haces es ejecutar esa tabla, todo ese listado, y te va a dar una respuesta al modelo. Y después levantas un modelo GPT-4 como evaluador y le dices, oye, evalúame todos estos resultados de prompt y dime cuál fue la que llegó más cerca al resultado esperado. Y ahí el mismo GPT te evalúa si llegó cerca o no. O incluso podría ser una búsqueda semántica, una vectorial, que si tienes todas, digamos, tienes 100 prompts y tienes un único resultado esperado y tienes tus resultados reales del modelo, tú agarras esta tabla y lo tiras a embeddings y empiezas a comparar los vectores. Entonces, semánticamente van a ser parecidos, pero la más, digamos, certera es un humano, el experto, sin lugar a dudas. GPT-4 te puede ayudar bastante a, digamos, reducir la cantidad de cosas que tenéis que revisar, pero aún, hasta que no tengamos Gemini o GPT-5, siempre el experto humano tiene que ser el último revisor. Y diga. Pues no sé si está tan relacionado al tema, pero estos documentos del coordinador son efectivamente información pública, tú la bajaste de la web. En caso de que no fuese así, si fuese un contrato de proveedores, ¿ya? ¿Qué pasa con porque estáis entrenando con la API, tenéis que pasarle los datos a ChatGPT. No sé qué pasará en términos de condiciones o el mismo Azure, cómo se cuida. En el fondo, ¿cómo dejo tranquila al área legal de un cliente que me ha pasado como 3 veces el último mes que me dicen, olvídate, porque se llevan mis datos? Tiene harta respuesta a esa pregunta, pero la default, por lo menos que yo le digo a mis clientes, si están preocupados respecto a la privacidad de los datos, si montan todo en un solo servicio, tienen menos preocupaciones. Entonces, si montan todo en Azure, o todo en Amazon, o en Google, el servicio que quieran, que todo esté dentro de un solo servicio, y tienen que revisar las términos y condiciones que están teniendo con ese proveedor, y transferir esas términos y condiciones a su cliente. Porque al final del día, Azure tiene que cumplir con ciertos estándares de seguridad y privacidad, AWS, Google y todo, y tienen un término y condiciones cuando tú haces los contratos con Azure o haces los contratos con los recursos, y básicamente tú te adhieres a los términos y condiciones de ellos, que son bastante altos porque dan soluciones empresariales. Ahora, respecto a la privacidad, derechamente, si no están revisando la data, no están entrenando los modelos, está explícitamente dicho por OpenAI y Azure que no están ocupando cuando se hacen llamados a API.
Y en particular, Azure no ocupa los datos para entrenar. Tú puedes ocuparlo por Azure AI, que es otro servicio y otra ola, que puedes crear unos endpoints automáticos para entrenar tus modelos, pero eso es otra historia. Pero eso ya cae en responsabilidad del desarrollador, no de Microsoft, por así decirlo. Sí. Esa es como la respuesta corta. Se adhieren a los mismos términos y condiciones de Azure. Lo que sí, un asterisco grande, en los términos y condiciones de OpenAI, que también los tiene Azure, hay una parte que dice, tienen bots, y no especifican qué bots, revisando los contenidos para levantar los alertas de contenido dañino. Que no es el filtro que les mostré. OpenAI tiene sus propios sistemas para identificar las personas que están haciendo mal uso de la herramienta. Y cuando se levantan estos chats automáticos, hay una persona revisando los datos. Entonces, hay un cierto mínimo porcentaje de información que sí puede llegar a ser revisado por Azure. No tengo por OpenAI. No tengo 100% seguro si Microsoft hace exactamente lo mismo. Pero OpenAI lo tiene clarito en sus términos y condiciones. Que si hay contenido que está flagueado por los sistemas automáticos, que deben ser unos bots, puede ser revisado por una persona. O sea, la única casuística que su data pudiese ser leída. La Enterprise, sí, claro. Claro. Es como la versión Azure de ellos. Y también tienen otras bondades, si no me equivoco. Bueno, eso era lo último. También iba a abrir las preguntas, así que qué bueno que estemos en eso. Pero también aquí les dejo la referencia. Documentación de Cognitive Azure, documentación de OpenAI en Azure, el repositorio de referencia que nosotros ocupamos para construir este ejemplo, que es oficial de Azure y tiene más ejemplos y más cosas, revísenlo, súper bueno, y el repositorio con todo lo que les acabo de mostrar. Bueno, ahí... Sí, trata del siguiente. Deja la anterior. La anterior. Entonces, no sé si hay más consultas, preguntas también de la gente en la casa, no sé. Y si no, ahí ya te doy el pase, don Matías. Ya. Ah, bien, te retiraste. Gracias. Ya. A ver, vamos a ver si es que vuelve a estar disponible. Sí. Vamos, tú puedes. Lo bueno es que falló al último, no al... Ah, realmente no quiere. Ok. Oh, no quiere volver. Yo creo que sí, ¿no? Ay. Oh. Ya, entonces nos tenemos que ir. Creo que el mensaje fue claro. Ahí está. Aquí sabe detenerme en ese. Bien, bueno, antes de finalizar, quiero detenerme en esto. Como bien dijo Hernán, nosotros tenemos dentro de la página web de Wisely, vamos a dejar lo que es las grabaciones puestas para eventualmente lo puedan reutilizar en las presentaciones, con lo cual ahí tenemos que tener cuidado con qué cosas se pueden compartir, qué cosas no, pero después posterior a eso ya el documento queda arriba para que ustedes puedan hacerlo. Y en el caso de lo que menciona Hernán y las direcciones con respecto a los repositorios, para que no le saquen fotos ni nada de eso, nosotros lo vamos a entregar y queda después disponible. Si, bueno, dentro de la misma URL, el /meetup, van a encontrar también repositorios de todas las charlas anteriores. Va a estar en el mismo formato, por lo menos para todas las personas que puedan estar también interesadas en poder verlo. Y en ese sentido, ya la siguiente, y acá con esto vamos a empezar a finalizar, tenemos ya coordinada la siguiente actividad, ya son a finales de septiembre, así que digamos que nos vemos a la vuelta del 18, ya estaríamos pensando en eso, se nos viene el 18, así que hay que prepararse. En el caso de nosotros, queremos dejar la invitación porque vamos a estar en las oficinas de Microsoft haciendo la siguiente actividad.
En este caso, vamos a estar viendo prompting avanzado y prototipado, pero acá quiero dejar una invitación, y sobre todo, bueno, para los que estén online y los que estén acá presentes, una de las cosas que queremos que se sientan parte y se sean, digamos, que nos puedan ayudar a poder decidir cuáles son los siguientes pasos, entendiendo que muchas veces esto puede ser muy rápido, quizás cuando le dio tan rápido como el run que le dio el Hernán al código, pero también lo otro que puede ser que mientras van metiendo manos, van saliendo dudas, cosas así, la idea es que quizás dentro del calendario tenemos charlas que ya están calendarizadas en tiempo, que están fijas, pero los tópicos podrían redefinirse. Entonces, en ese caso, le dejamos la invitación que si hay algo en particular que ustedes quisieran ver, empezar a ver de paso intermedio, en este caso son temas más de prompting, que quizás en etapa temprana tenga harto sentido. Primero, ojalá poder verlo en la siguiente actividad, para que sean parte en esto también presencial y de forma remota. Y para las siguientes que también están programadas, estamos abiertos a que ustedes nos digan, pucha, ¿sabes qué? Ahí esto me gustaría bastante poder verlo. Yo sé que acá vimos desde cuando se habilitó el Streamlit para habilitar una página web en 2 clics. Entonces, yo entiendo que hay mucho de esto por detrás, que quizás algunos de ustedes ya lo conocen, ya lo saben, lo pueden manejar, pero sabemos que otras personas no, o recién están incorporándose con respecto a esto. Así que ahí dejamos abierto, les pido, ojalá que ocupemos el canal de Meetup simplemente para que nos den su feedback, para que digan qué cosas podríamos mejorar, qué cosas quizás podríamos estar considerando para la siguiente charla, pero sí o sí, lo vamos a estar esperando con esta actividad ya para finales de septiembre. Bien, con eso quiero dar el agradecimiento por lo menos a ustedes que vinieron acá, a las personas que se mantuvieron conectadas dentro de la presentación. Y bueno, como les decía, estamos ya disponibles para la siguiente actividad. Que estén muy bien.